El día que lo encontraron, el reloj de pulsera aún marcaba su nombre grabado en la parte trasera, pero las manecillas estaban congeladas, detenidas para siempre en las 3:33 de la madrugada. A su alrededor, el silencio del bosque era absoluto, roto solo por el susurro del viento entre los árboles centenarios. ¿Qué le pasó a Daniel en esa cabaña abandonada? ¿Y por qué su reloj se detuvo en esa hora específica? Bienvenidos a las historias de Yabu. Hoy nos adentraremos en el misterio de la cabaña del eco. Todo comenzó hace un mes, cuando Daniel, un joven urbanista fascinado por las estructuras olvidadas, decidió explorar los confines del bosque de las ánimas. Su objetivo era una cabaña que aparecía en mapas antiguos, pero que nadie en el pueblo cercano recordaba haber visto. Decían que el bosque mismo la había tragado, que se la había quedado para sí. Daniel, escéptico y aventurero, empacó su equipo de fotografía, una linterna potente y provisiones para un fin de semana. Le dijo a su hermana que iba en busca de la joya arquitectónica perdida. No sabía que estaba a punto de encontrar algo mucho más antiguo y oscuro. El primer día fue una caminata ardua pero gratificante. El aire era puro, el paisaje majestuoso. Siguiendo las coordenadas de un viejo mapa GPS que había comprado en línea, Daniel se adentró más y más en la espesura. Al caer la tarde del primer día, encontró las primeras señales: un poste de madera carcomido y, un poco más allá, un sendero casi borrado por la maleza. La emoción lo invadió. Estaba cerca. Montó su tienda de campaña a unos metros, planeando llegar a la cabaña con la primera luz del día. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó algo. Un sonido débil, casi imperceptible. Parecía una canción de cuna, una melodía dulce pero increíblemente triste que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Pensó que era el viento, o quizás su propia imaginación jugándole una mala pasada. A la mañana siguiente, el sol se filtraba entre las hojas y Daniel reanudó su marcha. Apenas 100 metros más adelante, la vio. La cabaña era más pequeña de lo que imaginaba, construida con troncos oscuros y cubierta de musgo, como si fuera una extensión natural del bosque. La puerta colgaba de una sola bisagra y una ventana estaba rota. Era la imagen perfecta de la desolación. Con la cámara en mano, Daniel cruzó el umbral. El interior olía a tierra húmeda y a madera podrida. El polvo cubría cada superficie, creando una capa grisácea sobre una mesa, 2 sillas y una chimenea de piedra. En el suelo había hojas secas que crujían bajo sus botas. Empezó a tomar fotos, capturando la belleza decadente del lugar. Fue entonces cuando notó algo extraño en la pared junto a la chimenea. Había marcas, arañazos profundos en la madera, como si un animal hubiera intentado salir, pero no eran garras. Parecían uñas humanas. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió explorar la única otra habitación, un pequeño dormitorio al fondo. Dentro, solo había el armazón de una cama de hierro oxidado y un baúl de madera cerrado a los pies. La curiosidad pudo más que el miedo incipiente. Forzó la cerradura oxidada con su navaja multiusos. La tapa se abrió con un gemido agudo. Dentro no había tesoros ni ropa vieja, solo un pequeño diario encuadernado en cuero y un reloj de bolsillo de plata. Daniel se sentó en el suelo polvoriento y abrió el diario. La caligrafía era elegante, la de una mujer. Pertenecía a una tal Elara, que escribió en 1892. Las primeras páginas hablaban de su amor por el bosque y por su esposo, un leñador llamado Thomas. Hablaban de la vida sencilla y feliz en esa misma cabaña, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Elara mencionaba un eco extraño que no repetía su voz, sino que le susurraba cosas, nombres que no conocía, promesas de secretos ancestrales. Al principio pensó que se estaba volviendo loca. De repente, un ruido sordo vino del piso de arriba. Daniel se congeló, con el corazón en la garganta. No había visto ninguna escalera. ¿Había un ático? Se puso de pie lentamente, agarrando su linterna.
Escaneó el techo y vio una pequeña trampilla cuadrada que antes había pasado por alto. El ruido se repitió, un golpe seco, como si algo se hubiera caído. Con el pulso acelerado, arrastró la mesa desvencijada debajo de la trampilla y se subió. Con un esfuerzo, la empujó hacia arriba. Una ráfaga de aire frío y fétido le golpeó la cara. Apuntó la linterna hacia la oscuridad. El ático estaba lleno de telarañas y cajas viejas, y en el centro, colgada de una viga, había una pequeña jaula de pájaros, vacía. La puerta de la jaula se balanceaba suavemente. Ese debía ser el ruido. Sintió un alivio momentáneo, pero también una pregunta inquietante. ¿Qué la había hecho moverse? Volvió abajo y continuó leyendo el diario. El ara escribió que el eco se había vuelto más insistente. Le pedía que lo dejara entrar. Thomas, su esposo, se preocupó. Intentó convencerla de irse, de volver al pueblo, pero ella se negaba. Estaba obsesionada con la voz. Una noche, escribió el ara, vio una figura entre los árboles, una sombra alta y delgada, sin rostro, que la observaba. La misma sombra que a veces veía reflejada en la ventana por el rabillo del ojo. Mientras Daniel leía, escuchó de nuevo la canción de cuna de la noche anterior. Esta vez era más clara, venía directamente de la esquina oscura del dormitorio. Apuntó la linterna, pero no había nada, solo sombras danzantes. El sudor frío perlaba su frente. La atmósfera de la cabaña se estaba volviendo opresiva, asfixiante. Quería irse, pero una fuerza extraña, la misma curiosidad mórbida que había atrapado a el ara, lo mantenía allí. Quería saber cómo terminaba la historia. Pasó las páginas hasta la última entrada. Estaba escrita con una letra temblorosa, casi ilegible. Thomas se ha ido. Se fue al pueblo a buscar ayuda. Dice que mis ojos han cambiado. El eco me dice que no lo necesito. Me dice que pronto seremos uno. Me ha hecho una promesa. Me dará la eternidad. Solo tengo que abrir la puerta esta noche, a las 3:33, y mirar su verdadero rostro. Ya no tengo miedo. Siento paz. Después de eso, las páginas estaban en blanco. Un crujido ensordecedor resonó detrás de él. Se giró bruscamente. La puerta principal, que antes colgaba de una bisagra, ahora estaba cerrada de golpe. Corrió hacia ella, la empujó, la golpeó con el hombro. No se movía. Estaba sellada, como si la hubieran soldado. El pánico se apoderó de él. Intentó romper la ventana, pero la madera del marco parecía dura como el acero. Estaba atrapado. La luz del día comenzó a desvanecerse rápidamente, mucho más rápido de lo normal. La oscuridad se tragó la cabaña, y su linterna era la única fuente de luz. Afuera, el bosque ya no era un lugar de belleza, sino una prisión de sombras impenetrables. Y entonces los susurros comenzaron. No eran como el eco de el ara, eran su propio nombre. Daniel, Daniel. Venía de las paredes, del techo, del suelo. Una cacofonía de voces fantasmales. De repente, el reloj de bolsillo de plata que había encontrado en el baúl y que había guardado en su chaqueta comenzó a hacer tic-tac. Lo sacó. Las manecillas se movían a una velocidad imposible, girando sin control. Se detuvieron abruptamente. Marcaban las 3:32. Un silencio sepulcral cayó sobre la cabaña. Un silencio pesado, expectante. Daniel contuvo la respiración. El segundero del reloj avanzó un espacio, luego otro. Faltaba 1 minuto. El terror puro lo paralizó. No quería ver lo que sea que estuviera a punto de aparecer. Cerró los ojos con fuerza, tapándose los oídos, acurrucado en una esquina. El reloj marcó las 3:33. Nada. No pasó nada. El silencio continuó. Lentamente, con mucho cuidado, Daniel abrió los ojos. La cabaña estaba vacía. No había ninguna figura, ningún monstruo. Solo la oscuridad y el silencio. Soltó un suspiro tembloroso de alivio. Quizás todo había sido su imaginación.
alimentada por el diario y la atmósfera del lugar. Fue entonces cuando vio su propio reflejo en el cristal sucio y oscuro de la ventana rota. Pero no estaba solo. Detrás de su hombro, en el reflejo, había una figura. Alta, delgada, sin rostro, exactamente como el Ara la había descrito. No estaba en la habitación con él. Estaba en el reflejo. Y en el reflejo, esa cosa sonreía. Hay cosas que es mejor no encontrar, y hay reflejos que es mejor no mirar. Porque a veces, cuando miras al abismo, el abismo ya está detrás de ti. Si te atreverías a entrar en la cabaña del eco, deja tu like y sígueme en las historias de Yabu para más misterios. Nos vemos en la próxima sombra.